Soy un mexicano comprometido y amante de mi país. Soy un profesional que nació de conocer, de crecer en una familia mexicana y de entender que este país tiene un abanico enorme que es necesario explicar. ¿Quién soy? Soy un mexicano con muchas ganas, que nació de la clase trabajadora, que ha basado su vida en el esfuerzo, en el trabajo y en el hacerle bien a la gente. Hace mucho, cuando yo era joven, había un eslogan de una marca muy famosa que decía: este es mi país y esta es mi gente. Y eso de alguna forma nos unía. A mí, en lo personal, como hombre, como mexicano, me tiene muy cercana la parte de mi actividad y todo lo que yo hago tiene repercusiones hacia todos los que están hacia mi lado. Soy una persona alegre, soy una persona cero pretenciosa, soy una persona cercana a las personas, que le gusta hacer y compartir lo que vive y lo que sabe. Pues soy una persona alegre, extrovertida, cercana, soy cariñosa. Soy una muy buena persona que además está metidísimo con su profesión. Soy un periodista que además ha llevado todo esto que te cuento, este contexto, hacia su profesión, porque creo que sí, en efecto, cuando tú tienes una profesión hay que llevarla con toda la dignidad y con toda la sapiencia que se tiene, pero nunca abandonar esta parte humana, ¿no? Cuando uno tiene una profesión y deja de ser ese humano, ese hombre, esa persona preocupada por su país y por sus cercanos, ha perdido la brújula de todo. Entonces ha perdido todo. Yo soy una persona que en lo integral estoy unido para dar lo mejor de sí, servir para servir. Sería una de las frases que más tengo en la mente, y ese soy yo, una persona que está dispuesta a entregarse para trascender en ese aspecto. Híjole, lo tengo muy claro, así exageradamente claro. 2006. Yo comenzaba la carrera en periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Justamente a mediados del año 2006 se llevó a cabo la elección para presidente, en la que Felipe Calderón le ganó a Andrés Manuel López Obrador. La escuela en la que yo estudié periodismo está justamente atrás del Caballito, sobre Metro Hidalgo, en Avenida Reforma. Y bueno, tras la elección ocurrió la toma de Reforma, la famosa toma de Reforma durante 6 meses, en la que Andrés Manuel López Obrador, en un movimiento raro y nunca antes visto, tomó la principal avenida de todo el país. Y a mí me tocó justamente porque en mi escuela, ya te digo, estaba a la vuelta del primer plantón. Entonces yo un día llegué, un lunes después de la elección, llegué y había gente montada en todas las calles. Y yo me empecé a preguntar, ¿qué fregados está pasando? ¿Qué está pasando con este país? Porque yo veo gente pobre en esta avenida, la más importante, entre Mercedes-Benz, entre BMW, pero también estas casas de campaña. Y luego ese campamento fue evolucionando. La gente incluso empezó a montar casas prácticamente de tabique. En fin, fue una enorme y larga expresión, que todo vino a través de la política. Cuando yo salí y vi a la gente que abandonó sus hogares, que abandonó sus casas, que abandonó a sus hijos o que se llevó a sus hijos para vivir en casas de campaña, en la principal avenida del país, viniendo de Tabasco, de Veracruz, de Guerrero, todo porque un hombre, una persona, les dijo que vinieran porque le robaron la elección. Entonces entendí que la política era utilizada o era manejada para que las personas pudieran hacer algo o para que modificaran sus mismas vidas. Y a veces los mexicanos, sobre todo, no nos enteramos de la política. Pensamos que la política está muy alejada de nosotros. Y al no meternos, y al no inmiscuirnos, y al no entenderla, somos presas de este tipo de personajes que utilizan malamente la política para llevarlos hacia sus objetivos. Y entonces yo dije, yo tengo que ser periodista para explicar qué está pasando y para decirle a la gente y para que la gente pueda tener un criterio con base en información y con base en lo que está pasando y en lo que ellos están viviendo. A partir de ese momento yo entendí que la política modificaba la vida de las personas. También entendí que la política en ese momento comenzaba a cambiar en nuestro país, porque ya era una política más fanática, ya no era una política alejada. Entonces yo dije, es momento de explicar y es momento de acercar la política a estas personas, porque la política se ha mantenido en los congresos, en los departamentos, en las presidencias. Y entonces ahí entendí, y ahí fue cuando definí, porque yo empecé a estudiar periodismo, pero ahí definí que la política era lo mío. Lo tengo claro. Amo a México con todo. Tengo mi familia es migrante, no, no son indocumentados. Mis 2 hermanos viven fuera del país. Uno vive en Canadá, está haciendo su vida, el otro vive en Abu Dhabi, en Dubái, viven muy bien, les va muy bien.
Yo he tenido la oportunidad de irme al país y no me voy a ir del país. No quiero irme del país. No me voy a dar el gusto ni les voy a dar el gusto a los demás que se acaben a este país sin que yo, como periodista, pueda mover un dedo. La bonanza del periodismo es que somos, le dicen, el cuarto poder. Tenemos la posibilidad de nosotros, a través de la información, poder incidir en la política. Si yo me voy del país, ya no voy a poder hacer nada. Yo no quiero dejar a mi país así. No quiero dejar que mis sobrinos y mis nietos sigan viendo este país que es tan hermoso, que me ha dado tanto, que se pierda solamente por los políticos. Hoy estamos por la política. Una política mal llevada, y si no la entendemos, nos pueden seguir dando la vuelta. ¿Amo a México? Sí, sin duda. Si me volviera a decir, si me preguntara a Dios un día y me dijera, ¿dónde quieres nacer? Le diría, aquí en México y en la Ciudad de México. Creo que hoy el periodismo mexicano, sobre todo, está sufriendo ya un cambio generacional. Hay grandes periodistas, hay íconos del periodismo en nuestro país, muchísimos, te podría hacer una enorme lista, empezando por Joaquín López Dóriga, Salvador García Soto, Carmen Aristegui. En fin, hay muchos periodistas que hoy siguen analizando y siguen viendo al periodismo, pero estas personas se han olvidado de hablarle a alguien, a los jóvenes, a las demás generaciones. Siguen comunicando, siguen hablando, siguen diciendo y siguen haciendo el periodismo mismo que hicieron hace 20, 25 años. Que está bien, que todavía hay público para ellos, pero este público hoy tiene 50, 60, 70 años y están ahí. Hoy los jóvenes están totalmente extrapolados de la política. No entienden, los periodistas de hoy no tienen el lenguaje, no tienen la facilidad de palabra, hacen complicadísimo todo. El celular nos ha hecho la vida más fácil y hoy los jóvenes lo que quieren es algo más fácil, más masticado para entenderlo. Y lo que hacen los periodistas de antaño es, sí, con base en una escuela sin duda y que yo la aprendí y que también sin duda nunca la voy a rechazar, pero lo siguen haciendo de la misma forma que lo hicieron hace 30 años. Y ese México de hace 30 años ya no existe. Ya no hay, ya no puedes mirarle de la misma forma y analizar de la misma forma que analizaste hasta 30 años el México de hoy. Entonces, lo que yo hoy apelo es sin perder la veracidad periodística, sin perder la base del periodismo que tiene que ver con la comprobación, con la veracidad, con los datos, siempre de una manera profesional, pero hacerlo directamente y con un lenguaje mucho más fácil de digerir, de saborear, de entender. Creo que la diferencia entre el periodismo juvenil, como le llamaste, Álvaro, a un periodismo del que existe, es el lenguaje. Hoy nos comunicamos, hoy los jóvenes se comunican mucho más diferentes. Son más rápidos, entienden más rápido, tienen referencias más rápido y tienen la posibilidad de buscar las cosas en donde sea y como sea. Entonces, cuando tú tienes la capacidad de expresarte correctamente y de llegar a través de diferentes, no solamente lenguajes, sino canales como las redes sociales hoy lo son, haces la diferencia. Y yo hoy creo que los jóvenes no tienen a ese periodista. Todos le hablan al círculo rojo, Álvaro. Todos le quieren influir al político. Todos quieren hablarle al señor, al grande, al presidente, al diputado, a la senadora, a la presidenta. Todos quieren hablarle y se están olvidando de los que están allá abajo. Mi objetivo es, y como periodismo juvenil, y más bien como una meta de vida, es quitarle la política a los políticos y regresársela al pueblo, a la gente, al de a pie. Que la política emerja de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, y se hace con la explicación sin duda. Sin duda. Yo siempre lo digo de broma, pero yo me considero un chilango anfibio. ¿Por qué? Porque lo mismo puedo hablar con quien quieras, carnal, que puedo hablar con cualquiera. Yo tengo la facilidad de comunicarme, de hablar, de platicar, de sentarme con una persona que nació en La Guerrero, que vive en Tepito, que vive en Ecatepec, o con una persona que ha vivido toda su vida en Pedregal, en Lomas, en Santa Fe, en Narvarte. Conozco los rincones, conozco los recovecos. No tengo ningún tipo de prejuicios para platicar con alguien, para conocer su historia, para acercarme a alguien. Sí lo soy, definitivamente sí soy esa persona. Tengo las herramientas, tengo la facilidad y la apertura. Yo soy un periodista que no está en el púlpito, como muchos hoy periodistas que los ves y prácticamente son rockstars, ¿no? Nadie se puede acercar a ellos, nadie puede estar cerca de ellos y desde su púlpito te explican y te dicen que ellos son los portadores de la verdad. Yo no, yo quiero sentarme a compartir lo que sé, lo que he aprendido, mi expertise periodístico y con base en ello, compartir y encontrar historias.
Estudié la carrera en el 2005, para el 2006 ya estaba en MBS con mis pininos y desde ahí pues no he parado. Así que prácticamente pues, ya son casi, ¿qué te gusta? Casi 16 años, casi 15, 16 años que no he parado en este tema del periodismo. Y fíjate, qué buena pregunta me haces, Álvaro. He tenido la fortuna, la verdad, el privilegio de caminar con grandes periodistas en sus momentos, digamos, más torales periodísticamente hablando. Por ejemplo, trabajé más de 8 años con Carmen Aristegui. Viví todo el proceso de lo que le pasó con Enrique Peña Nieto, lo viví de cerca, conocí cómo fue, cómo ella llevó todo el tema, la Casa Blanca, cuando sacó el reportaje de la Casa Blanca, la tesis de Peña Nieto. Yo estuve ahí en el corazón, viendo, conociendo, escuchando. Yo era un joven de 20 y tantos años, vi, escuché, leí, veía cómo todos los periodistas se me veían, cómo la misma Carmen departía, y eso todo se me fue grabando. Después con Luis Cárdenas, hoy también conductor de la primera emisión en MBS, aprendí también muchísimo. Él me enseñó la dinámica. Carmen era alguien que, ustedes la conocen, 40 minutos de entrevistas y ella se mete en los propios temas. Y Luis me dio otra frescura, un dinamismo. Tú conoces bien en la radio, y la radio es dinamismo, es ritmo, y él me brindó eso. Y luego después conocí a Salvador García Soto, uno de los columnistas más importantes del país. Tengo la fortuna de laborar con él, y con él también he aprendido algo. Por ejemplo, que una de las frases que más dice es: no le tengas miedo a la información. Y sí, no hay que tenerle miedo a la información, hay que conocerla y hay que irla valorando. ¿Cuántos años tengo? Pues 15, 17 años de experiencia. ¿Y con quién he trabajado? Bueno, pues con los mejores periodistas del país, que me han dado un bagaje en lo positivo y en lo negativo, querido Álvaro. O sea, he aprendido a ser un buen periodista como ellos, pero también, como todas las personas tienen sus claroscuros, qué no hacer como periodista, como todos tenemos un blanco y negro. Entonces, eso también me ha dado a mí como la experiencia de estar de cerca con estos personajes y evolucionar para crear mi propio estilo. El día que yo comencé, que yo decidí hacer, porque una vez estaba en periodismo político, fue en el momento cuando Felipe Calderón entrega la presidencia, porque es lo que pasó, pierden la presidencia el PAN y regresa el PRI. Y entonces yo sí coincidió que uno de los grandes errores en el país fue haber votado por el PRI. A ver, no había de otra, pero somos la cruda, y hoy la realidad es una cruda del priismo. Cuando yo veo que en el 2012 llega Enrique Peña Nieto de vuelta después de haber criticado tanto, después de haber visto tanto, y entonces me meto y comienzo a conocer cómo entre ellos hacen la política, cómo llegan a lograr reformas tan importantes como la reforma energética, la reforma educativa, que fue a través, sí, de negociaciones, pero también de moches, de lanas, de cómo entonces el señor Anaya, que después fue candidato presidencial, Ricardo Anaya, él era presidente de la Cámara, de los panistas en la Cámara, y él organizó casi todas las reformas para que los panistas votaran con los priistas. Entonces, la gente allá afuera pues, no sabe cómo es el teje y maneje, cómo se discute una ley, cómo es que una ley que va a incidir en tu vida, que va a modificar tu vida, que va incluso puede joder hasta tu vida, pero todo eso se negoció en una cámara, en un lugar, en un departamento, en una oficina. ¿Cómo es que se negocia? Cuando yo veo ese cambio, porque digo, ¿cómo puede ser que regresemos al prismo después de 70 años? Y comienzo a ver todas estas reformas que no se hizo más que con un contubernio con el Partido Acción Nacional. Yo hago un alto en el camino y digo, necesito explicarle a la gente qué está pasando. Porque llegan y dicen, sí, aprobaron esta iniciativa, pero no le explicas a la gente, no sabes cómo va a incidir en su vida, no sabes qué es lo que va a pasar. Yo a partir de ese momento, y en el espectro periodístico había pues, mucha gente que hablaba de todo y decía nada, solamente te informaba. Entonces yo en ese momento dije, es momento de explicarle a la gente, y sobre todo aquellas que en ese momento eran los millennials con el 132, este grupo y este movimiento, pues también a explicarles a ellos de una manera más fácil. A ver, ya te adelantaba, el tema del servir para servir es una frase que a mí me tiene muy marcado, y el periodismo tiene que ser eso. El periodismo no sirve si no es para servir a la gente. El periodismo, si comienzas a hablar en bien del gobierno, te vuelves un vocero, ya no eres un periodista. El periodista lo que hace es ese vínculo entre el poder y la sociedad, para que el periodista le explique a la sociedad qué es lo que está pasando con este ente. Cuando el periodismo se vuelve amigo o socio del gobierno, pierde totalmente el foco y objetivo que es la sociedad. Te conviertes en un vocero. Cuando el periodismo deja de hacer su trabajo, llega el autoritarismo. Cuando el periodismo deja de elaborar y de hacer periodismo, entonces llegan los dictadores.
Mi filosofía siempre es servir para servir, utilizar el periodismo para servir a la gente, no para servir a los gobiernos o a los que tienen los que ostentan el poder o el dinero. Mi filosofía es esa, sin duda, y otra que es la que yo llevo y la que más me gusta y es la que yo pretendo llevar y que he pretendido llevar en toda mi vida es informar como si le informara a mi abuela o a mi amigo o al más ignorante de todos los temas. Informar de la manera más fácil y eliminando totalmente los egocentrismos y cualquier tipo de superioridad que se pueda tener. Sin duda, mi estilo es fresco. A ver, así como me ves, así como te platico la noticia, así como estoy contigo, me puedes encontrar un día en la calle y vamos a comer y te voy a platicar exactamente lo mismo. Eso es lo que yo quiero, llevar mi mesa a tu casa, en donde tú me veas. Yo no quiero sí, bienvenido, ¿cómo estás? Yo no quiero eso, yo quiero... Así como ahorita me estás viendo, Álvaro, de frente, que platicamos en una mesa o que platicamos aquí, que platiquemos así en el programa. Eso para mí es todo. Mi estilo es eso, cercanía, explicarte. A mí, repito, no me interesa estar arriba, no me interesan los de la cúpula. Me interesa la gente, los de a pie, porque yo soy de a pie, como arrancamos esta entrevista. Yo soy de a pie, mexicano de a pie, de trabajo, y porque así nací y porque así fue. Muy buena pregunta. A ver, para mí, ¿qué es Noticias Sin Filtro? Los periodistas tenemos al alcance mucha información. Mucha. Nos llegan diferentes rumores, diferentes noticias, diferentes informaciones desde diferentes fuentes. El periodista tiene que tener la capacidad de saber identificar cuáles son las noticias que directamente influyen en la sociedad o en la persona que quiere influir. Y dentro de todo el periodismo existen también otros intereses. Hay muchos intereses para quien trabaje, si es una empresa o para un gobierno, o incluso uno mismo tiene sus propios intereses. Para mí, la noticia sin filtro es decir, esto es así porque es así, a pesar de los prejuicios de quien sea y a pesar de que pises los callos de quien sea. Yo te puedo decir que hoy el sarampión es un problema por la falta de vacunación de Andrés Manuel López Obrador, y ese es el tema, punto, sin filtros y sin nada. Hay otros intereses que te dicen, no digas que es Andrés Manuel, no digas que es esto, di que es un brote a nivel mundial. Yo cuando digo sin filtros, quiere decir que la información no va a ser modificada o manipulada para que pueda yo manipular otro tipo de opinión pública. Quiere decir que yo te voy a explicar, quiere decir que yo te voy a pasar, yo te lo voy a dar tal cual está, explicándotelo obviamente porque es mi estilo, pero sin filtros, sin ningún tipo de detente. Si hay que decirlo, punto, se acabó. Obviamente, incluso si hay que a veces ser políticamente incorrecto, se es políticamente incorrecto, obvio, sin jamás ofender y sin jamás discriminar a nadie, pero eso sin filtros, eso es decir las cosas como van, sin filtros, punto. Regreso a nuestro inicio de la plática, mi Álvaro. Lo que yo quiero es que contarle a la gente. Y entonces nosotros como mexicanos tenemos muchos slacks, muchas palabras que nos hacen sentir... O sea, cuando tú te acercas a alguien y le dices, te quiero contar algo, tú sacas, no sé qué sea. Pero si yo me acerco a ti y digo, oye, te tengo un chismecito. Entonces el mexicano en el cerebro se te levanta y dices, este cuate me quiere... quiero. Los mexicanos per se tenemos dos adicciones, los tacos y los chismes, punto. Entonces, si tú llegas con alguien y le dices, oye, te tengo un chismecito, y además es un chismecito político y se lo explicas, y entonces la gente se pica y quiere entender y quiere escuchar. El mexicano sabe lo que es chisme, sabe esa palabra lo que es chisme, y si tú dices chisme si tú estás en un lugar donde hay mexicano y dices chisme, te apuesto que el 15 de los 20 que están ahí van a voltear. Ese es el objetivo, que voy a explicarte lo complicado de la política de una manera más nuestra, más cercana y más entendible. Ese es el chismecito. En la CEPTIE nos decían que hay tres profesiones, ¿no? El doctor entierra sus errores. ¿Sí? El doctor entierra sus errores. El maestro, pues, reprueba sus errores. Y el periodista tiene que corregir sus errores. Si hay algún tipo de falta de información, de un dato incorrecto, de inmediato se tiene que decir. Se hace un alto y se dice una disculpa. Yo sabes que creo, Álvaro, que hoy los medios de comunicación ya no son los medios de comunicación pulcros, exactos y perfectos que antes estaban, ¿no? Antes no podías ver un cable aquí porque, qué sucia está tu toma. Antes no podías escuchar un poco de, qué sucia está. Nadie se podía cruzar enfrente de la cámara porque, era un problema. Hoy
la gente quiere ver más, quiere estar más cerca de lo que se hace, las entrañas, los intestinos de los programas. Y hoy reconocer un error es también reconocer que eres un ser humano. Y quien está ahí al frente hablando ante un micrófono y sinceramente te lo dice con toda la autoridad que tiene para informarte, también te dice, oye, este dato que ayer mencioné es un dato erróneo, aquí ya nos explicó, tal, y siempre es informar. Uno comete errores también. Siempre así con la misma veracidad con lo que uno informa, con esa misma veracidad hablarle al público y decirle, oye, ¿sabes qué? Aquí este dato que di está mal, el dato correcto es este. Punto. Se acepta, se dice y ya. Bueno. Una pregunta muy retórica, pero bueno, a ver. Yo creo, en lo personal mi mayor anhelo y mi mayor sueño es poder transmitir este periodismo que traigo dentro. Traigo ganas de hacer, tengo un periodismo diferente. Te digo, he transitado durante estos últimos 15, 17 años por varias redacciones con grandes periodistas que ya te adelanté, que ya te platiqué, y siento que hay un periodismo que no se está haciendo y no se está dando y que se está alejando cada vez más. Hoy los periodistas estamos más lejos del pueblo en general, de la sociedad, y la sociedad está más cerca de los tiktokeros o de los youtubers o de los... Y no los he hecho, para nada los hago menos ni nada, simplemente a lo mejor no tienen la misma preparación que uno puede tener como periodista, la misma capacidad de discernir o de informar. El tema aquí es, yo quiero, como mi meta personal es tener esta escuela del periodismo que yo quiero enseñar y yo quiero impartir, a partir primero de mis espacios, crear unos espacios que trasciendan dentro del periodismo nacional, que dentro de 40, 50, 60 años pueda recordarse, como hoy te acuerdas de Jacobo Saludowski. O que hoy, como te acuerdas de en su momento Memo Ochoa, Guillermo, no me refiero al portero, sino al periodista Guillermo Ochoa, ¿no? Que en su momento, por ahí del 2063, alguien diga, sí, en el 2029, en 2030 había un periodista que se llama José Luis, y ya qué bien nos explicó. Ese es mi objetivo, trascender en las personas, yo tener mis propios espacios, cuidar mis propios espacios y a través de ellos llegar a estas personas e influir en la política y en sus decisiones. La ventaja de la época que estamos viviendo hoy es que podemos tener nuestro propio medio. Y entonces eso es una gran ventaja, a diferencia de hace 15 años que nada más había 4, ¿no? O estabas con este o con este. Entonces, yo hoy quiero, a través de este periodismo que te estoy diciendo, tener mi propio medio y también seguir departiendo y compartiendo en otros medios de comunicación, analizando y explicando la noticia y la política sobre todo. Tengo una columna llamada Abro Hilo, que todo va en sintonía al lenguaje y hoy de lo que se habla y cómo se mueve en redes sociales. Se llama Abro Hilo y precisamente es eso. Es abrir un hilo para explicarte un tema, para explicar alguna situación o para explicarte cómo va a repercutir en tu vida las decisiones políticas. Se llama Abro Hilo. Todos los días hago un daily, un resumen informativo por las mañanas. Este se publica en Cuadratín, en la Agencia Nacional de Cuadratín. Es un daily donde 5 notas, en 4 minutos ya arrancaste tu día bien informadito, para seguirle dando adelante. En 4 minutos te lo explico rapidísimo. Además de mis chismecitos políticos que se publican en mi TikTok, que además le está yendo bastante bien, es del gusto del público. Los chismecitos públicos también. Y bueno, hago programa con Salvador García Soto todos los días de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Tendré mi espacio ya próximamente también ahí mismo en la plataforma de Serpientes y Escaleras. Y bueno, pues periodismo de 24/7, querido Alba. Sí, sin duda, sin duda. A ver, la noticia es la misma. Al final, si Trump un día nos pone aranceles, pues esa es la noticia. Trump puso aranceles. La diferencia está en cómo lo cuentas, cómo lo vas a platicar. Por eso es que alguien lee Reforma, o el Universal, o La Jornada, o el Uno Más, no sé, otro periódico, porque es la forma en cómo lo cuentas. Hoy, tú sabes perfectamente, los storytellers son los que están, ellos son los que estamos prácticamente controlando el mercado, porque hoy ya no quieres un producto, hoy quieres una historia. Y la creatividad va muy de la mano con ello. ¿Cómo le explicas a alguien que la inflación es de 3.5 y nada más le dices eso? Pues se va a quedar como... Pero si le platicas que a partir de mañana tus tacos van a costar 5 pesos más porque la carne ya cuesta más, entonces tienes una forma diferente de platicarlo. Y sin duda el periodismo va de la creatividad, pero no, yo creo que con todas las profesiones. Si no eres creativo, te mueres. El que no se actualiza se muere. ¿Sí?
Difícil en muchos aspectos. Primero, desde lo laboral, muchos compañeros y colegas sufren por malos salarios, malas pagas, horarios extenuantes. Es un talacheo impresionante y son pagos muy, muy, muy bajos. No tenemos días festivos, no tenemos las vacaciones, las tenemos muy sesgadas. Laboralmente los periodistas están muy oprimidos. Además, hoy los medios de comunicación, antes pues, tú llegabas y escribías en un periódico y ya. Hoy los medios de comunicación te exigen que si es Milenio, por ejemplo, pues tienes que hacerles nota de radio, nota de tele. Entonces ya es tripartita, pero no por una buena cantidad de dinero o no por una buena remuneración. Laboralmente hoy el periodismo está muy vejado, está muy ofendido, porque además, mientras estamos los periodistas que estamos en los medios de comunicación recibiendo esto, hay otro cúmulo de nuevos periodistas que llegaron con este nuevo régimen, que son los youtubers, que se crearon de la nada, que los crearon de la nada y que ellos están recibiendo las prebendas que no recibíamos nosotros. Eso en el aspecto laboral. Otro tema, bueno, pues la seguridad de nuestro país. Hoy la verdad es la que dice el gobierno y no la que se dice o la que se vive en las calles. Y pues yo tengo la fortuna y el privilegio de vivir en la Ciudad de México. Y ahí es un poquito más controlado. Pero en estados como Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Chiapas, los periodistas son carne de cañón, no valen nada, como diría José Alfredo Jiménez Uvida, y los matan. O sea, va desde estas ofensas laborales hasta la más gran expresión, que es el asesinato. Es muy difícil hacer periodismo en México, es muy difícil hacer buen periodismo en México, sobre todo porque no hay un Estado que nos esté cuidando. Pero por eso es necesario hacer periodismo. Porque si nos callamos, si nos convertimos en los Lord Moléculas, en los youtubers, estos cuates van a seguir mandando. Y porque hay periodistas que no se callan, es porque se puede seguir avanzando y puede haber ciertos cambios gracias a esto. Yo lo que les diría, Álvaro, es que la forma en la que yo cuento las noticias, la forma en la que yo te informo, por eso digo, y te voy a informar, por eso es parte de mi eslogan y parte de lo que yo repito tanto, es, uno, la creatividad. La forma en la que yo te lo voy a contar, como te lo decía hace rato, es en la mesa, como te lo platicaría tu amigo, tu compañero que sabe, al que le preguntas cuando tú tienes una duda y que sabes que te va a responder sin tapujos, sin rodeos, sin palabras tan rimbombantes, tan exageradas, así, creativamente, de la forma más fácil, de la forma también más emotiva posible, que tú puedas sentir lo que está pasando. O sea, que yo te pueda decir, falleció lamentablemente esa persona, hay gente que te lo dice y tú dices, pero no, o sea, cuando yo te cuento las cosas, te transmito lo que está pasando, te transmito estos sentimientos de lo que se vive en este lugar, de lo que está pasando en este otro, de las consecuencias que puede traer consigo, pero además con una forma creativa. Siempre estoy buscando lugares diferentes donde informarte, siempre estoy buscando las palabras, la forma más fácil de digerirte las cosas, de explicarte las cosas, de que podamos entendernos tú y yo para que a partir de eso podamos informarnos mutuamente. Si ustedes llegan al canal, van a encontrar, además de la información, van a encontrar una forma también de entretenerse, porque hoy las redes sociales son eso. Se les va a contar una forma que se les va a ir el tiempo. 2 minutos, 1 minuto y medio no lo van a sentir y van a estar informados y entonces van a poder llegar a una mesa, van a llegar a una reunión y van a poder, a través de mi forma de comunicar, entender la información y tomar decisiones. Entonces, sin duda, vayan, ahí es una forma creativa, una forma diferente, como me ven a mí, como me han visto con mis expresiones, con esta frescura, con estas ganas y con esta facilidad de hablar contigo. Eso es lo que van a encontrar, la información tal cual, directa como es, pero una forma diferente, fresca. Yo sé que puede ser un lugar común, pero cuando yo hablo fresco es como lo que te digo, en la mesa, como cuando los viernes te juntas con tus amigos, con tu familia y platicas y te cuentas los chismes y las cosas que pasan, así tal cual. Y además, bueno, pues con este cerecita del pastel de que yo no te voy a mentir, yo no tengo compromiso con nadie, yo no le debo nada a nadie, yo me debo a mí mismo y yo mismo es el periodismo y eso es lo que yo quiero dar a la gente. Ni a ningún político, ni a ningún empresario, ni a nadie le debo nada, más que la vida de mis padres. Y yo la voy a honrar haciendo periodismo de esta manera, con la mejor forma que es con la que he aprendido. Síganme a través de todas las redes sociales, no importa cuáles se utilicen, @soypepemacías. Ahí me van a encontrar, ahí les voy a informar, les voy a acompañar, les voy a entretener, pero sobre todo vamos a conocer el día a día. @soypepemacías en prácticamente todas las redes sociales. Va a tener chismecitos políticos, van a tener análisis de la política, les voy a dar información, breaking news, todo lo que está pasando en el país a nivel mundial y para entender y tomar las mejores decisiones. @soypepemacías y ahí les voy a informar seguramente.
El periodismo de una nueva generación, con José Luis Sánchez Macías.